La asombrosa hazaña de la ingeniería llevó a un grupo de científicos a alcanzar profundidades nunca antes imaginadas. Ten en cuenta que estos sonidos fueron grabados hace casi 40 años. Terminarían teniendo un encuentro con lo que creen son las profundidades mismas del abismo. Bajo el liderazgo del Dr. Asakov y su equipo de científicos, se emprendió... El experimento científico o el trabajo científico al que hacías referencia es real. Los ingenieros diseñaron el micrófono especialmente adaptado para soportar las extremas condiciones del pozo. Pero pronto quedó claro que esos sonidos eran diferentes y desconcertantes. José Manuel, que no es leyenda urbana, que no se lo han inventado unos tipos. La historia del llamado Pozo del Infierno, en el Pozo de Kola, nos resulta sumamente en Mateo capítulo 25, versículo 41. El mismo Señor Jesucristo dijo: Es real y forma parte de un proyecto ambiciosísimo que se hizo en la antigua Unión Soviética. Real y forma parte de un proyecto ambiciosísimo. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal, donde veremos todo lo que se sabe sobre uno de los inquietantes enigmas de las últimas décadas, el famoso Pozo de Kola, también conocido como la Puerta del Infierno. De acuerdo a esta impactante historia, la asombrosa hazaña de la ingeniería llevó a un grupo de científicos a alcanzar profundidades nunca antes imaginadas, donde, sin tener la mínima idea de lo que sucedería, terminarían teniendo un encuentro con lo que creen son las profundidades mismas del abismo. Comencemos ya mismo con este interesante tema. La historia comienza en la década de 1970 en la región de Kola, ubicada en el noroeste de Rusia. Bajo el liderazgo del Dr. Asakov y su equipo de científicos, se emprendió un ambicioso proyecto para perforar la corteza terrestre y alcanzar el manto, una profundidad nunca antes alcanzada. El objetivo era avanzar aproximadamente 15 kilómetros bajo tierra. La perforación de esta magnitud fue un reto monumental. A medida que descendían, se encontraron con diversas dificultades, altísimas temperaturas y presiones extremas, así como fallas geológicas y rocas duras. De acuerdo a lo trascendido, el equipo perseveró y continuó avanzando hacia el cumplimiento de la misión. Y aquí viene lo realmente impresionante de todo este relato. Los científicos decidieron bajar un micrófono al Pozo de Kola con el objetivo de investigar y estudiar las condiciones extremas en las profundidades de la Tierra. La perforación del pozo ya era un desafío sin precedentes, y el equipo quería aprovechar la oportunidad para obtener datos y registros que permitieran entender mejor la geología subterránea y así ampliar el conocimiento sobre la estructura interna del planeta. Conforme a la historia, al instalar un micrófono en el pozo, esperaban capturar los sonidos ambientales de dichas profundidades, tales como movimiento de rocas, flujos de fluidos o cualquier otro fenómeno acústico relacionado con las condiciones geológicas. Esto les proporcionaría información valiosa para analizar la composición de las capas de la corteza terrestre, la distribución de minerales y posibles fenómenos naturales que ocurren en las profundidades inexploradas. Los ingenieros diseñaron el micrófono especialmente adaptado para soportar las extremas condiciones del pozo. Este dispositivo estaba equipado con materiales resistentes al calor, la presión y otros factores geológicos adversos. Una vez que la sonda alcanzó una profundidad significativa, el equipo
preparó con cuidado el micrófono para su descenso. Asegurándose de seguir estrictas medidas de seguridad, acoplaron el micrófono a un resistente cable de acero y comenzaron a bajarlo lentamente hacia las profundidades del pozo. A medida que el micrófono descendía, los científicos quedaron fascinados por las sorprendentes observaciones que iban haciendo en el camino. Primeramente, se encontraron con formaciones rocosas únicas y minerales nunca antes vistos, evidencia de la complejidad de la corteza terrestre, llegando a una profundidad crítica, en torno a los 14 kilómetros. El equipo comenzó a notar que el micrófono captaba extraños sonidos. Al principio, pensaron que se trataba de meros ruidos mecánicos generados por el descenso, pero pronto quedó claro que esos sonidos eran diferentes y desconcertantes. Con el micrófono instalado a una profundidad sin precedentes, se grabaron sonidos que dejaron al equipo sobrecogido. Los registros se asemejaban demasiado a terribles gritos de miles y miles de personas. Esto fue impresionante. Ellos dijeron que revelaban lamentos desesperados. Daba la sensación de que el micrófono hubiera capturado el eco de una dimensión desconocida y espeluznante. Este fue el escalofriante sonido capturado de acuerdo a lo que se conoce de la historia del Pozo de Kola. Cuenta la historia que los extraños sonidos capturados por el micrófono colocado en el Pozo de Kola no solo dejaron perplejos a los científicos, sino que también generaron un profundo impacto en los esforzados trabajadores que se encontraban en el frente de la excavación. Esto provocó que el equipo se sumergiera en un debate interno entre aquellos que abogaban por continuar con la perforación y los que preferían detenerla debido a la creciente inseguridad y temor. La presión para seguir adelante con el ambicioso proyecto chocaba con el temor a lo desconocido y la incertidumbre que los atormentaba. Finalmente, la perforación se detuvo definitivamente debido al gran temor generado por los sonidos. Así cuenta la historia del misterio llamado Pozo del Infierno, el Pozo de Kola, que continúa hasta ahora generando un sinnúmero de especulaciones. Bien, tenemos que dar una conclusión acerca de lo visto. Podemos decir que, aunque la historia del llamado Pozo del Infierno en el Pozo de Kola nos resulta sumamente impactante, de eso no hay dudas, y por supuesto sobre todo por el audio conocido, que verdaderamente nos pone la piel de gallina de solo pensar que se trataría de voces del infierno. Pero la realidad es que
a la hora de dictaminar si la historia es real o no, sinceramente, nos faltan pruebas concretas, pero tampoco podemos descartarla del todo, porque la versión dice que las personas involucradas directamente buscaron quedarse en el anonimato debido a la experiencia demasiado traumática y también por la posible persecución de los medios para revelar aún más información. Hay otro grupo de personas que sostienen que los sonidos fueron reales, pero que son resultado en realidad de fenómenos naturales o geológicos poco comprendidos, y que la tensión y el ambiente extremo influyeron en la percepción de los trabajadores. Ahora, la Biblia, donde está la palabra de Dios, menciona claramente la existencia del infierno. En Mateo capítulo 25, versículo 41, el mismo Señor Jesucristo dijo: entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lucas 16:23. En el infierno, en medio de su tormento, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Marcos 9, del 43 al 44 también dice: si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego eterno que nunca se apaga. En ese lugar, el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Estos versículos y otros pasajes bíblicos hablan de un lugar de castigo eterno donde se está separado de Dios y está destinado a aquellos que no siguen los caminos del Señor, precisamente quienes no aceptan a Jesucristo como Señor y único medio para llegar a Dios. El asunto es muy serio. Pues bien, la falta de pruebas empíricas para respaldar la leyenda del pozo del infierno en el pozo de Kola no invalida la importancia que tiene tener conocimiento sobre la existencia del infierno. Si este video te gustó, regálanos un like. Nos encantará leer tus comentarios y nos encontramos en un próximo video. Dios te bendiga.